Argumentos que usa el judaísmo para descalificar a Yeshua como el Mesías. Adaptación, ampliación y comentarios. Elisha ben Melahim. Argumentos que usa el judaísmo para descalificar a Yeshua y su contexto profético. Hermanos, amigos, creyentes en Yeshua como el Masías de Israel y del mundo. Hay algo que debemos tomar muy en cuenta, y no importa lo cuán ocupado usted esté o que tanta obligaciones tenga. Que es el tema de responder a las objeciones del judaísmo rabínico en contra de nuestro Rebbe Yeshua. En el contexto cultural en el cristianismo histórico hay un tema que es tabú. Y es el tema de la Torá, lo que ellos simplemente llaman ley. Pero en el judaísmo también hay un tema que es tabú. Y ese tema es Yeshua. ¿Por qué hay un tabú, en tanto uno como el otro? Pues esto puede responder a un factor profético, saque usted sus propias conclusiones, aunque ciertamente soy muy esquivo al hablar de profecías, me voy a enfocar en este sentido en el texto de Matillau 10. 5, 6, dice lo siguiente. A estos 12 envió Yeshua con las siguientes instrucciones. Por caminos de gentiles no vayáis ni en ciudades de los samaritanos entréis. Antes bien id en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos a enfocar estos textos, de lo que podríamos decir una perspectiva profética. Hay diferentes fases y momentos en que este trabajo debe realizarse. Aunque la regla es 1. Debemos ir a los judíos que estén caminando fuera de la Torá, que estén caminando fuera de Hashem y hacer todo lo posible, y todo lo que esté en nuestro alcance, para que vuelvan a la Torá. 2. Debemos ir a las ovejas perdidas de Israel, que han sido asimiladas en las naciones, en religiones del mundo y traerlas de nuevo a casa. Eso no lo podremos hacer si, aún no estamos preparados para hacerlo. ¿Por qué? Usted no puede ir a un judío y mostrarle a Yeshua como a un Jesús semidios griego, que vino a abolir la Torá, y que los únicos hijos del Eterno son los cristianos, por lo tanto debe hacerse cristiano y aceptar todos sus dogmas, incluso en algunos casos adoración de imágenes en sus iglesias. Tampoco puede ir, si nunca estudia Torá, ya que, alega que no le hace falta, pues la Ruaj del Eterno le dice todo, y eso lo califica para ser Shaliach, Moré, entre los judíos descarriados. Déjeme decirle, no todo el mundo se come ese cuento de caminos, es como decirle que vaya a hablar un ateo, y decirle que todos sus conocimientos de ciencia no valen ni un centavo, y que usted nunca en su vida ha tomado un libro para estudiar y aún así, es más sabio, o más inteligente que él. Debo decirle, aunque parezca pedante en lo que voy a decir, lo único que usted puede hacer perfectamente en ese caso es el ridículo. En mi tiempo de no tener el conocimiento de la existencia del Eterno, veía a las religiones como una serie de costumbres bárbaras que se remontan a nuestros miedos de los primeros comienzos de la humanidad, de protección a aquello que no se entendía. Pensaba que de alguna manera esos miedos aún seguían en nuestros subconscientes, como parte de una evolución, en nuestro instinto natural de supervivencia de la especie. Si en aquella época hubiera venido una persona a enseñarme del Eterno con solo decir que era un espíritu que le hablaba, y que nunca había agarrado un libro, ni por lo menos una revista de ciencia, creo que lo hubiera ridiculizado hasta más no poder. En mi caso llegué al Eterno, por el debate científico, por hacerme preguntas y luego exigir respuesta bajo el mismo contexto científico. Respuestas que nunca tuve, y aún hoy, ninguno me la ha dado, que contradiga a la existencia de un creador de todo lo que existe. Y siguiendo esta misma línea, cuando alguien me dijo, si Jesús es judío, creo que a ellos donde debes ir, a que te hablen de él, ¿no te parece? De esa manera fui, y pregunté, y siempre preguntaba, de tal manera que en esos momentos no tenía ninguna literatura rabínica ni tampoco una Torá. Me iba todo el tiempo que mi instructor de Torá me lo permitía ir a su casa a leer e investigar, porque quería tener el mismo conocimiento que él, y más por mi cuenta, quería saber qué más podía encontrar. De allí salió mi nombre Elisha, ya que mi instructor lo habían apodado como Eliyahu, Elías. Ya que un nombre en el judaísmo es la consecuencia de un cambio de actitud o de misión. Y como mi padre se llama Reyes, de allí salió mi nombre. Elisha ben Melahim, Eliseo hijo de Reyes. Bueno, seguimos pues, creo que me salí del tema. Este asunto, hermanos, amigos, que si seguimos con el cristianismo dogmático y no lo eliminamos de nuestro modo de pensar, jamás vamos a poder cumplir con los dos pasos anteriores. Es su obligación educarse en la Torá, conocer su contexto hebraico, ser crítico, analítico y lógico. Solo después que estemos en capacidad, debido a nuestra dedicación y esfuerzo, entonces podemos cumplir los pasos anteriores y seguir también con estos.
1. Ir a los gentiles que están sin pacto, sin Masíaj, sin esperanza, y ser instrumento de conversión a la fe de Masíaj judío, y enseñarles a vivir como fue designado para ellos, no fuera de Israel, sino dentro de la familia apartada de Hashem. 2. Es nuestra obligación principal, animar a los gentiles que han hecho su conversión al Eloá de Israel por medio del Masíaj, a salirse de Roma, y vivir la parte que le corresponde de su herencia, de una manera responsable y adecuada. Solo de esa manera, tendremos la capacidad espiritual y profética de ir a los judíos que viven justa y piadosamente, y de esa manera nuestro mensaje tendrá razón de ser, con la suficiente autoridad espiritual. De otra manera nunca va a ser aceptado, solo manchará el nombre de nuestro justo Masíaj Yeshua. Hay que entender que hay una razón profética para que los judíos no acepten a nuestro Masíaj. Y esa razón es el amor de Hashem por el mundo. El Shaliach Shaul dice al respecto. Romanos 11:11 digo, pues, ¿su tropiezo es para eliminarlos como pueblo? Ni siquiera se les ocurra tal idea. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. En otras palabras, Hashem permitió que los judíos tropezaran para que la luz de la Torá y la luz del Masíaj no fuera privada del mundo, sino todo lo contrario fuera expuesta al mundo. Por tanto debemos entender que mientras el tiempo profético de los gentiles no se cumpla, seguirá operando este tropiezo a nuestros hermanos judíos. Como nos indica el Shaliach Shaul. Romanos 11:25 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel adormecimiento parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Por lo tanto, si lo vemos de manera profética, el adormecimiento parcial o temporal, hasta que, puede ser interpretado que el Eterno en su infinita misericordia, ha pospuesto el honor de que nuestros hermanos Yehudim, judíos, de reconocer a nuestro Masíaj Yeshua, hasta que el tiempo de las naciones de reconocer al Masíaj se cumpla. En el sentido cabalístico sí, se puede llamar así, corríjame los cabalistas, la muerte del Masíaj ha representado la muerte de Israel, ya que debido a esto, Hashem ha podido alcanzar al mundo entero. Ya que, de otro modo solo Israel hubiera entrado al Malhut Hashamayim, reino de los cielos. Tocante a esto dice. Yohanan Juan 3:16 Porque de tal manera amó Elohim a los hombres, que dio al Masíaj único, para que todo aquel que tiene fe obediente en él, no se pierda, mas le sea concedido vivir eternamente en el mundo por venir. Luego seguimos, si el Eterno lo permite. Shalom a todos.